y sí, Toño tiene razón, nomás entre ellos se aplauden, ¿no? En este nuevo clip faltó que alguien gritara, se ve, se siente, Krill está presente, ¿no? Bueno, déjeme saludar a dos amigos que ya llegaron para la mesa de diálogo, también con ganas de dejar la víbora chillando. Es Manuel Hernández Borboya, periodista, reportero en México de Actualidad RT, y el sensei Ramiro Padilla Tondo, escritor y analista, ambos orgullosamente miembros de esta familia sin censura. Manuel, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. Hola, hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Un abrazo también para ti, para Ramiro, para toda la audiencia de Sin Censura, pues ya aquí listos para comentar algunos temas picosones. Fíjate que yo iba bien, pero me empezó a doler el hígado cuando gritaron, se ve, se siente, Sandra está presente. Mi querido Ramiro Padilla Tondo, ¿cómo te va? No, Ahí está, préndale. que don David te va a controlar el micrófono y la chingada. Pues don David, póngase vivo, pues. No, muy bien, aquí listo para darle así. Es que estos cabrones de la derecha nos dan material todos los días, pues, o sea, no descansan en su cúmulo de pendejadas, y uno dice, pues, cabrón, o sea, se superan todos los días, pero ¿qué te puedo decir, Vicente? Así es. Oye, a ver, empecemos con este tema. Ya ven que Loret, creo que fue Latinus el que publicó que los amigos del hijo de Andrés Manuel López Obrador se están beneficiando del gobierno de la Cuarta Transformación. Hoy el presidente mencionó, de hecho, como eco a lo que hoy publica Ricardo Sevilla aquí en Sin Censura, que intelectuales más ricos que Krause o Aguilar Camín no existen, y volvió a mencionar el tema de Carlos Loret de Mola. Pues es que estos intelectuales, amigos de, solo como ejemplo, Vargas Llosa, sí viven muy bien, tanto en Nueva York, en el caso de Krause, en fin, han vivido muy bien de los gobiernos anteriores y por eso andan tan alebrestados, mi querido Manuel, últimamente, y por eso les arde tanto la mañanera, porque el presidente desde ahí les raspa los muebles continuamente. Sí, pues llevan 4 años alebrestados, ¿no? Como no los habíamos visto así de alebrestados en los 30 años de neoliberalismo, que se llenaron los bolsillos con sus ahí negocios y sus cochupos, tratando de pues controlar a una clase intelectual, académica, pues que bastante servil, ¿no? O sea, porque realmente yo creo que muchos de los que ahora se asumen como críticos, pues nos hubiera encantado que así de críticos hubieran sido en otros años, y quizá el país no estaría como está actualmente, con una epidemia de violencia bastante fuerte que todavía no se puede revertir. Y eso es precisamente en parte por esta gente que estuvo tapando el sol con un dedo, avalaban fraudes electorales, avalaban cualquier atrocidad mientras le siguiera fluyendo dinero al bolsillo, ¿no? De hecho, pues Krause, Aguilar Camín y estos pues fueron defensores a ultranza de Enrique Peña Nieto cuando llegó a la presidencia. Fueron también ahí factor para instrumentalizar el fraude de 2006. Entonces, pues no es nada nuevo. O sea, realmente hoy la directora del CONACYT, Elena Álvarez Bulla, presentó ahí un cuadro que a mí me pareció en general bastante bien hecho, de la red de influencias en torno al CIDE, ¿no? Que se convirtió en un think tank, sobre todo de una élite pues cercana a lo que fue el gobierno de Ernesto Zedillo. Realmente muchos de esa manera de pensar, neoliberales que entregaron ferrocarriles, que avalaron el Fobaproa, nada más y nada menos, pues están ahí todavía enquistados dentro del CIDE y tienen una red de influencias que abarca pues otros institutos, algunos institutos como el de Jurídicas de la UNAM, la Universidad de Guadalajara, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Animal Político, o sea, son como parte del mismo grupo, de alguna manera, ¿no? Los que están promoviendo esos mismos temas. Entonces, pues no es de extrañarse que pues estén bastante molestos los Krauses y compañía de cómo se están manejando las cosas. Los vemos con una
intentona golpista muy férrea, sigue haciendo eco de esa cámara de resonancia que son los medios oligárquicos, pero también pues de las narrativas que les dictan desde Washington, porque yo al menos he visto un asedio muy fuerte por parte de políticos y medios estadounidenses hacia el gobierno mexicano, y digamos estos tipos pues son una caja de resonancia aquí para tratar de reproducir esas narrativas y esos intereses. Entonces, pues van a seguir enojados. Yo creo que se van a enojar todavía más ahora para cómo están las cosas en el Estado de México, que parece que va a ganar caminando Delfina Gómez la elección del Estado de México, su candidata nomás no levanta, y creo que pues se les va a hacer aún más el entripado, porque más difícil va a ser que puedan siquiera aspirar a competir en el 2024 cuando han perdido 22 gubernaturas y parece que la 23, que es el mayor granero de votos del país, pues están a poquito más de un mes de perderla, ¿no? Entonces creo que todavía van a tener que hacer entripado un ratito más. Así es, mi querido Ramiro, ¿cómo ves los dichos del presidente? No hay intelectuales más ricos que Krause o Aguilar Camín. De algún lugar gritaron allá en España, ¿y yo qué? Vargas Llosa, pero calmados, se refiere a los mexicanos, el presidente, mi querido Ramiro. El problema es un problema de visibilidad, la visibilidad que fue construida por la televisión. O sea, usando términos bíblicos, Krause y Aguilar Camín son dignos de besar el piso por el que camina Pablo González Casanova, por ejemplo, o lo que ha hecho Enrique Dussel, o lo que ha hecho Atilio Borón, o lo que ha hecho Enrique Semos, los verdaderos intelectuales, pero que no tienen los reflectores, aunque uno puede encontrar aquí mismo en la plataforma YouTube los trabajos de Enrique Dussel, de transmodernidad, de la filosofía de la liberación, de la ética de la liberación, igual de Atilio Borón, un Argenmex, ambos son Argenmex, ¿no? Enrique Dussel y Atilio Borón. Enrique Semos, pues no se puede decir. O sea, estamos hablando de que sí hay verdaderos intelectuales o sea, de la más alta categoría en México. El detalle es que ellos están produciendo, están trabajando, no tienen no tienen la tendencia a aparecer los medios para que la gente los reconozca. Eso es como si hablas, por ejemplo, que de repente se habla de que Héctor de Mauleón también es un intelectual. ¿Intelectual de dónde ese cabrón? ¿No? O sea, hay de repente esas sobaditas en la espalda que se dan entre todos ellos. Yo siempre he dicho que es como semeja un cuarto cerrado sin ventanas, lleno de humo, donde entre ellos se venden el mismo humo y no entienden que hay una función. La intelectualidad debe tener una función social, ¿no? Estamos atrapados, más que el lenguaje del imperio, estamos atrapados en el eurocentrismo, ¿no? Esto es que todos los referentes, lo hablamos con muchos, todos los referentes de la intelectualidad mexicana, pues tienen que ver, obviamente, cuando hablamos de los cuates que se presumen liberales clásicos, que yo puedo decir que lo considero una forma de retraso mental. Se lo dije una vez a una economista que se enojó mucho conmigo. De hecho, quería que nos agarráramos a chingazos después de que lo exhibí este cuate, ¿no? Entonces, deben entender que un intelectual rico es un pobre intelectual, ¿no? Parafraseando al profesor Hank. En general, el intelectual, si tú haces mucho dinero de la venta de uno de tus libros, pues se te puede reconocer. ¿Sabes qué? Ese cabrón vendió 2 millones de copias de un libro que cambió el pensamiento de una generación. Pero eso nunca va a ser el caso de la comunidad intelectual mexicana, al menos de esta, ¿no? Le vamos a poner de ahora en adelante, mi querido Vicente, mi querido Manuel, la generación perdida, ¿no? Esa generación de 68, la generación de esos intelectuales, de los liberales clásicos, la generación perdida, porque no han producido nada que valga la pena. Pues, escribir libros de historia y tener ambiciones de que tengan el premio Nobel de literatura, pues no te va a dar el premio Nobel de literatura. Hay que reconocer que Aguilar Camín sí es muy, muy buen novelista. Hay que reconocer, La Guerra de Gallo es un muy buen libro, ¿no? La región más transparente, ¿no? Un soplo en el río. O sea, es muy buen novelista, Aguilar Camín. ¿Dónde torció el camino y si fue por otro lado? Pues no sé. Pero en el aspecto literario es muy bueno. En el aspecto político pareciese ser que les falta, ¿no?
el centavo para el peso, para entender, pues sobre todo porque es un asunto de empatía, no es un asunto de empatía, ¿qué es lo que quiere en realidad alguien? O sea, en general el intelectual aspira a cambiar el mundo, pero a cambiar el mundo para bien, no aspira a convertirse en vocero de la oligarquía o convertirse en un intelectual orgánico de algún sistema político. O sea, que todos lo hacemos, aunque Gramsci lo decía, ¿no? Tiene que haber intelectuales orgánicos que representan. Hay que leer un poco a Gramsci, ¿no? Pero en general sí, es terrible que en estas circunstancias, sobre todo la circunstancia mexicana, cuando más se requiere que haya formas de pensamiento divergentes que no tengan que ver con la hegemonía que ha impuesto Estados Unidos, pues que se han quedado tan cortos, mi querido Vicente. Hablando de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reclama a Biden en una carta que la USAID aumente financiamiento a sus opositores. De hecho, la leyó en la mañanera, una carta que le enviará al demócrata Joe Biden. Y bueno, hay un reclamo, sí, un reclamo por el hecho de que la USAID esté financiando organizaciones abiertamente opositoras a su gobierno. Hay una parte que dice: deseo expresarle de manera breve que desde hace tiempo el gobierno de Estados Unidos, en particular la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, se ha dedicado a financiar a organizaciones abiertamente opositoras al gobierno legal y legítimo que represento, lo cual es a todas luces un acto intervencionista contrario a derecho internacional y al respeto que debe prevalecer entre estados libres y soberanos. ¿Cómo ha cambiado la relación de México hacia Estados Unidos en este gobierno a comparación de Peña Nieto y, por ejemplo, cuando estuvo Trump, que casi lo orina, se orina en él, o cuando Calderón, pues básicamente les decía: sí, señores, éntrenle y sálganle como ustedes quieran? ¿Cómo ves esta carta del presidente a Biden, mi querido Manuel? Pues me parece pertinente que el presidente López Obrador siga señalando esta situación. Recordemos que no es la primera carta que envía y que varias quedaron sin respuesta de estas que envió por este mismo tipo de situación, por el financiamiento de las agencias estadounidenses hacia opositores mexicanos, pero que por lo menos está bien que lo siga poniendo sobre la mesa, ¿no? Hay que seguir ejercitando la memoria y entender qué tipo de plan o de asedio se está siguiendo en contra de un gobierno nacionalista como lo es el de López Obrador, que si bien pues se ha visto abierto a la cooperación, no a la subordinación, y eso parece que trae molestos a algunas personas, tanto en Estados Unidos, políticos de alto nivel sobre todo, como en México, entre los oligarcas. Y lo digo porque cuando uno revisa, yo después de que se calentó el tema, pues eché un ojo ahí a la base de datos de USAID y me topé con que en 2021-2022 el gobierno de Estados Unidos, a través de USAID, le metió $3 millones a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Sobre todo $2 millones en 2021, año de elecciones intermedias, que acuérdense que pues aquí estaban celebrando que le habían hecho un boquete al gobierno de López Obrador en la Ciudad de México y demás, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a ver distintos puntos, cómo se van conectando, como el mismo López Obrador ha señalado que el tema de Guacamaya Leaks tiene que ver con un espionaje por parte del Pentágono, así lo ha dicho abiertamente, y cuando ves que esta misma organización, Mexicanos contra la Corrupción, es de la que ha estado publicando algunos de los cables filtrados por Guacamaya en reportajes como el de los gastos del Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa, cuya información provino precisamente de estos Guacamaya Leaks, empiezas a entender mejor cómo se está orquestando pues esa campaña de asedio, que por un lado financian a organizaciones, por otro lado los aparatos de inteligencia de Estados Unidos publican estos comunicados o estos cables, porque bueno, yo creo que sí hay elementos para suponer o para señalar, como lo ha hecho el presidente López Obrador, que efectivamente pues es parte de una campaña de la inteligencia estadounidense, esto de Guacamaya Leaks, casualmente beneficia a todos los intereses de Estados Unidos en la región y golpea los intereses de China y Rusia en América Latina, junto con algunas fuerzas armadas en países como Colombia, Perú, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que van cerrando la pinza. Por un lado, sacan estos
hackeos que hasta están, la cuenta de Twitter de Guacamaya hasta corroborada está, ¿no? Por Twitter, es una cosa ahí bastante, pues, surrealista. Y por otro lado, pues les estás metiendo dinero a organizaciones que ya sabes que están en contra del gobierno actual, con una campaña ahí de transparencia, de ecologismo, de democracia a la gringa, y que de alguna manera pues eso está generando condiciones para un golpe. A mí sí me queda muy claro que desde el 2018, desde el 1 de diciembre de 2018 e incluso antes, pues está ya tratando de instrumentalizarse en México una campaña golpista. El problema es que no les ha alcanzado las fichas todavía debido a la alta popularidad y respaldo que tiene todavía el gobierno del presidente López Obrador y la manera en que han ido pues comiéndoles el territorio a través de las gubernaturas en los procesos electorales, ¿no? Entonces, de momento está muy acotada esa intentona golpista, el asedio que tienen desde los medios corporativos no les ha bastado, y por eso vemos todo el tiempo campañitas como esta de Loret, de Segalmex. O sea que si bien es cierto que hay corrupción en el tema Segalmex, a mí me sorprende cómo han intentado los opositores agarrarse de ahí como si fuera el caso más grande de corrupción en México, ¿no? Se habla de 15,000 millones de pesos por ese asunto que ya está siendo investigado y sancionado, hasta donde sabemos, pero simplemente yo cuando trabajé en el medio del Huffington Post, documenté 245,000 millones de pesos de saqueo de la Comisión Federal de Electricidad y del patrimonio invertido de la nación en Pemex, y yo no vi que ninguno de estos personajes que ahora está haciendo drama, pues hiciera siquiera alguna acotación por un desfalco que pues es 20 veces mayor del que ahora se desgarran las vestiduras, ¿no? Y esto muestra mucho pues de cómo opera esta gente, cómo minimizan lo que no les conviene y maximizan o tratan de maximizar los temas que les son políticamente rentables. Entonces, me parece que es parte de la farsa y que de alguna manera pues se han desfondado la credibilidad que llegaron a tener muchos de estos personajes y que esperemos que no la recuperen, pero insisto, sí también quisiera ver pues más fortalecida otras opciones en los medios mexicanos para que no se quede la narrativa entre estos grupos de oligarcas, de Krauses, de Aguilares Camines, de mafias académicas, que tienen completamente tomada la prensa corporativa, y por eso hace falta nuevos espacios como este de Sin Censura para que por lo menos se equilibre un poco el debate. Así es, gracias por tus generosas palabras, Manuel. Mi querido Ramiro, pues las narices de Estados Unidos, por cierto, el presidente hoy salió, como decimos en el pueblo, más cabrón que bonito, porque también hizo referencia a que Estados Unidos avisó de un globo sospechoso, como esos globos que andaban hasta con aviones persiguiendo en Estados Unidos, y no se le dio permiso a las fuerzas estadounidenses de ingresar a cielo mexicano. Dice, voy a comentar algo para que vean la importancia que tiene el actuar con respeto a las decisiones de otros gobiernos, de otros pueblos, pero al mismo tiempo haciendo valer nuestra independencia. Antier hablaron del Pentágono a la Secretaría de la Defensa Nacional para pedir permiso porque querían sobrevolar nuestro espacio aéreo con aviones y drones de alto nivel tecnológico militar, porque habían detectado un globo que venía de Hawái y que iba a pasar por México. Las autoridades estadounidenses aseguraban que se trataba de un globo de Asia. Sin embargo, pese a sus argumentos, se les negó el permiso y dijo el presidente que la respuesta fue no permitimos la entrada de esas aeronaves y de esos drones a nuestro espacio aéreo. Vamos a ponernos de acuerdo, mándenos la información y nosotros tenemos el equipo necesario para llevar a cabo el seguimiento. Te digo que salió más cabrón que bonito el presidente, pues, haciendo valer nuestra soberanía con respeto, pero con firmeza, mi querido Sensei. Es que estamos en un tiempo muy, muy loco, muy raro. Un tiempo donde, pues, obviamente se hablaba hablaba Chomsky, que ahorita anda en boca de todos porque el tema de que se iba a reunir con Jeffrey Epstein, ¿no? Tú sabes la historia del cuate que tenía una isla privada donde ejecutaba actos muy raros. Pero Noam Chomsky habló de
de la decadencia del imperio de Estados Unidos justo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Habla también, por ejemplo, como la década de los 40, la década de los 50, los norteamericanos hablaban de haber perdido China, se lamentaban como si hubieran perdido una parte de su territorio, que esa es la manera que la idea que tienen los norteamericanos del mundo, que el mundo les pertenece, tienen más de 700 bases militares alrededor del mundo. Y obviamente ven a todo, o sea, no se hablan solo de México como su patio trasero, sino se habla del resto del mundo como el patio trasero de los Estados Unidos. Entonces, en los casos de dominación hegemónica, cuando estamos viendo que están avanzando en esta semana, a partir de la invasión rusa a Ucrania, o sea, el fichero, el tablero geopolítico mundial, pues dio un vuelco gigantesco. La desdolarización del mundo. Realmente, no sé, en un año o dos, la mitad del mundo abandona el sistema del dólar como moneda de respaldo, y eso tiene consecuencias graves para Estados Unidos, que a la vuelta de 2 o 3 patadas puede convertirse en un país del tercer mundo como cualquier otro, ¿no? La única diferencia es que tiene un poderío militar bastante fuerte, pero ya no va a tener el poderío económico para controlar el mundo con sanciones, que era como, digamos, el control, ¿no? Había dos formas: el poder duro, que es lo militar, y el poder blando, que es imponer sanciones a los países y que pues, se mueran millones de personas de hambre, pues ¿qué les importa? Es simplemente decirle a la gente que no se saliera del curso establecido por las políticas norteamericanas. En el caso de México, obviamente, nunca habían tenido los norteamericanos que lidiar con un presidente legítimo. Al final de cuentas, si te das cuenta, hay muchos o sea, se ha hablado de 2 o 3 presidentes. Yo creo que Manuel me puede corroborar el asunto. Presidentes que al mismo tiempo fueron agentes de la CIA, ¿no? Se habla de Díaz Ordaz, de Echeverría y no sé quién más. Y se habla siempre de la cooperación, y la subordinación de un gobierno mexicano, porque obviamente llegan por medio del fraude. Cuando tú llegas por medio del fraude, llegas de manera muy débil, porque al final de cuentas llegas para saquear al país. Cuando llegas con una legitimidad, pues obviamente tienes mucho más espacio para maniobrar, y han coincidido circunstancias históricas como es la debilidad estructural de los Estados Unidos, que es el gobierno más débil de la historia de Estados Unidos, de la posguerra, y pues y la fortaleza estructural de México. Entonces eso da espacio para el gobierno mexicano para poder maniobrar con los Estados Unidos, que aparte pues tienen abiertos muchos frentes. El problema con los norteamericanos es que tienen abiertos frentes en todo el mundo y no los pueden atender con la misma intensidad, y es un detalle, ¿no? En el caso de las agresiones norteamericanas hacia México, o de las amenazas o advertencias, estas tendrían que ser, por ejemplo, sobre todo a su industria farmacéutica, ¿no? Que es la que ha provocado la crisis de opioides, pero pues obviamente la voltean y la venden como que es un asunto de los mexicanos, que los mexicanos tienen la culpa, los carteles mexicanos, ¿no? Pero no hablan obviamente del sistema que construyeron, el huevo de la serpiente, que tiene que ver con tiene que ver con la manera en que los norteamericanos tienen que escapar de la realidad en un sistema postcapitalista o postindustrial, ¿no? Donde el norteamericano no encuentra satisfacción en la vida y lo busca por medio de los paraísos artificiales, de los paraísos de la felicidad artificial de las drogas. Entonces, obviamente, pues ellos saben que en este momento de debilidad estructural, en vez de estar atacando a México, cuando se asiente el polvo y se acabe todo este desmadre, van a tener que voltear a ver cuántos amigos le quedan. Y esos pocos amigos que le van a quedar a los norteamericanos va a ser México, porque estamos intrínsecamente ligados por historia y por frontera. Entonces, obviamente hay una, o sea, se han actuado. Octavio Paz lo decía. Aparte, quiero aclarar que es cierto que la región más transparente no es de Aguilar Camín, es de Carlos Fuentes. Me refería a La Guerra de Galio, que es muy buena novela de Aguilar Camín. Pero Octavio Paz decía que los norteamericanos tienen un problema, eran muy provincianos a la hora de ejecutar sus relaciones internacionales. Entonces, pues eso de querer imponer su santa voluntad ya no está funcionando, y ante un gobierno tan fuerte como el mexicano, pues están sufriendo muchísimo. Por eso le quieren invertir más lana. O sea, invertirle a los grupos de Claudio X González es básicamente tirar tu dinero. Deberían de construir otra forma de think tank, ¿no? Que les ayudara a entender, pero de invertirle dinero a Claudio X González, yo ya lo hubiera corrido Claudio X González como empleado de los Estados Unidos, porque es un soberano imbécil, mi querido Vicente. Oigan, y para cerrar, si me permiten pedir su opinión,
si me permiten, para cerrar en esta última ronda, ¿qué les pasa a esos que son embarrados en casos, que son señalados? Ayer presenté a Cabeza de Vaca básicamente diciendo que el señor es una blanca palomita y que es víctima de persecución. ¿Cuántas veces hemos escuchado a Riquín Canallín decir lo mismo, que es víctima de una persecución política? Bueno, ahora es Santiago Taboada, el alcalde de Benito Juárez, en la capital mexicana, el panista Santiago Taboada, el que sale hasta a amagar con demandar, porque pobrecito, me lo embarraron en lo del cártel inmobiliario y él es un casi monaguillo de la iglesia de Benito Juárez. Nótese mi sarcasmo. Vea y escuche. Ante sus dichos, los hechos. En un montaje del cual yo ya había avisado. Es decir, la crónica de un montaje anunciado y además un montaje chafa. Primero, es absolutamente falso que este empresario tuviera algún contrato por el cual se llevaran a cabo obras en uno de los edificios de la alcaldía Benito Juárez. Segundo, hablan de fechas en el mes de febrero la obra y en el mayo los pagos. La licitación pública nacional fue en la Gaceta de la Ciudad de México el 2 de julio. La obra inició el 29 de julio y el pago hasta el mes de agosto. Tercero, ninguno de estos trabajos en este edificio se han dejado o se dejaron de realizar. Lo que se hizo, se pagó. 3 licitaciones públicas nacionales. Se hizo todo. Cuarto, la empresa que gana la primera licitación pública nacional en julio, la que inicia los trabajos y a la cual se refiere este empresario, tuvo también un contrato con el gobierno de Claudia Sheinbaum por más de 4 millones de pesos. Y quinto, el único y verdadero objetivo de esta fabricación, sustentada en un guión que la fiscalía le obliga a leer a un testigo sometido y amenazado, es evitar la candidatura, mi candidatura a la jefatura de gobierno. Se lo repito, aquí estoy, aquí sigo, no tengo nada que ocultar y les voy a ganar la Ciudad de México en el 2024. Bueno, casi se aventaba la de Chicoche. Uy, qué miedo. Bueno, pues resulta que ya hay respuesta de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero primero escucho tu opinión, mi querido Manuel Hernández Borboya. Sí, pues ha ido creciendo el tema del cártel inmobiliario, vinculado principalmente al PAN en la Ciudad de México, que pues la manera en que ha crecido la construcción de obras, pues está vinculado a otros personajes como Miguel Ángel Mancera, hoy también del bloque opositor, y que han ido saliendo cosas en los últimos, en el último año, sobre todo diría yo, sobre todo se está dirimiendo el tema en juzgados, está empezando a salir cada vez más información. Jorge Romero, que era coordinador de diputados o vicecoordinador de diputados en la bancada del PAN en San Lázaro, también está ahí pues cada vez con el agua más al cuello, que ya debe varias Jorge Romero, ¿no? O sea, acuérdense que también él fue de los que desapareció el dinero de la reconstrucción del sismo, más o menos 7,000 millones de pesos, si no mal recuerdo, y que pues se va develando toda esta trama oscura que ha mantenido a la Ciudad de México pues ahora sí que rehén de varias constructoras, de varios grupos que están especulando y lucrando con la construcción de edificios y que pues obviamente se llevaban un moche algunos sectores del PAN para financiar campañas políticas o fortunas personales, ¿no? Entonces parece que la crisis ya también está alcanzando al actual alcalde de Benito Juárez, a Taboada, que sí podría competir por parte del bloque opositor para la jefatura de la Ciudad de México en el 2024. Entonces, pues obviamente están ahí pues tratando de defenderse como puedan, aunque yo creo que la tiene muy difícil a la hora de poder obtener un resultado favorable en 2024, sobre todo porque vemos a una oposición muy desmembrada, muy desarticulada, aunque quieran fingir lo contrario con ese mensaje que vimos hace rato de Santiago Krill y compañía. Ahí estaba viendo también el pleito de Felipe Calderón con Manuel Cloutier y demás, y habla de cómo todavía entre ellos tienen varias grietas que no han podido limar,
y veo difícil que pueda construirse un bloque opositor lo suficientemente fuerte como para disputarle a Morena la jefatura de gobierno en el 2024. Y lo mismo pasa con el candidato presidencial, siguen buscando candidato presidencial y nomás no encuentran por dónde, andan buscando ahí debajo de las piedras, a ver si a lo mejor Xóchitl Gálvez o Santiago Krill, que ya son cartuchos muy quemados, pero pues que parece que va a tener que ir por ahí, ¿no? Porque no se ve de momento alguna otra persona de su grupo de élite que esté levantando la mano o que pueda siquiera contender. Entonces yo creo que la tienen muy difícil y creo que todavía va a seguir calentándose ese tema del cártel inmobiliario, pues de aquí al 24, ¿no? Va a ser un tema que va a seguir creciendo y ojalá que haya responsabilidad penal sobre varios de estos personajes que han convertido a la Ciudad de México pues en un negocio privado. Conste que les dije, Manuel, Sensei, amigos, que ya había respondido la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Así, contundente responde Claudia Sheinbaum a los panistas que se rasgan las vestiduras y se tiran al piso como víctimas. No es un asunto de persecución política. Toda la vida luchamos contra ello. ¿Cómo vamos nosotros a actuar así? El tema aquí es que hay pruebas, documentos, testigos que hablan de una corrupción inmobiliaria en la Benito Juárez. Entonces, por más que ellos quieran decir que eso no es cierto y que es una persecución, y pues la fiscal hace una investigación que da a conocer a los medios de comunicación en donde hay muchas personas involucradas. Pues hay un exalcalde detenido. ¿Ustedes creen que un juez, porque aquí no solo participa la Fiscalía, participa el Tribunal Superior de Justicia, un juez vaya a dar una orden de aprehensión cuando no hay sustento? La Fiscalía encuentre algo que los vecinos de la Benito Juárez habían estado denunciando desde hace mucho, que son las violaciones al uso de suelo. Y sobre esas violaciones al uso de suelo, pues de lo que ha informado la Fiscalía es que se encuentra que hubo vinculación con funcionarios públicos. En otras palabras, lo voy a poner en mis términos, tienen la cola sucia y más de un panista. Mi querido Ramiro, vamos a cerrar con tus comentarios. Yo les platico una historia rápida que tiene que ver con esto. Una vez en Iztapalapa ya estábamos con el pinche gato, y llegó un amigo que le hace obra al gobierno de la Ciudad de México. Entonces le pregunté yo si las cosas habían cambiado en la Ciudad de México. Me dice, antes, dice, yo tenía que embarrarle la mano a mucha gente para poder acceder a una obra. Se me va mucho de la utilidad para hacerle obra al gobierno, yo como constructor. A la llegada de Claudia Sheinbaum y de Martí Batres, el asunto cambió radicalmente. Hicieron un examen de todas las constructoras que hacían obra en la Ciudad de México. Tiene que ver obviamente con el cartel inmobiliario, lo que están haciendo en el gobierno de México. Dijeron, no, a ver, me vas a poner en una fila las constructoras que cobran a sobreprecio y no terminan las obras, o las que cobran y no terminan las obras, y me vas a poner en la tercera columna las compañías que hacen que dan un buen precio y que hacen calidad de trabajo. Y entonces descartaron muchísimas constructoras en este gobierno de Claudia Sheinbaum. Me lo dijo alguien de muy buena fuente, alguien que le hace trabajo al gobierno de la Ciudad de México. Entonces uno va entendiendo que se está trabajando con honestidad para erradicar esos vicios, porque al final de cuentas es mucho el dinero que circula en esos aspectos como para que, pues hay mucha gente que se enriquece, ¿no? Se habla de constructoras que perdieron el 80% de su fuerza laboral, porque obviamente pues todo el mundo se manejaba en el aspecto de los moches, pues ya lo sabemos, es un aspecto que se ha manejado mucho en México, ¿no? A ver, ¿quieres que te autorice la obra? Me toca una comisión. Eso sucede en todo el país. O sea, hay muchos que llegan a puestos clave, ¿no? Los que aprueban las construcciones, eso han sido de siempre. Lo que pasa es que en la Benito Juárez, pues fueron muy descarados. Pues, ¿qué? Te voy a autorizar el uso de suelo, güey, pero me das un departamento, ¿no? Y bien lo dice la jefa de gobierno. Hay esta idea de que todo es persecución política, ¿no? O sea,
con todo respeto para la audiencia, que no mamen. O sea, no hay persecución política si tú llegaste, tú como político, que es, obviamente por ahí escuché la cifra de que el 50% de las nuevas fortunas en México, al menos hasta el 2018, venían de la política. Eso te habla del exceso de corrupción que había en todos los aspectos, porque tú entras a la política para hacer negocios. Hay que recordar que, por ahí anda el libro de Javier Duarte. Javier Duarte se robaba 1.118.000 pesos por hora, estando dormido despierto, ¿no? O sea, cada 24 horas generaba esa cantidad de dinero en saqueo. ¿Y qué pasó con Veracruz? Lo destrozó totalmente. Entonces, también es un asunto de ética. En el caso del cuate de Taboada de Hombría, reconocer si soy corrupto y qué, o sea, nunca lo van a reconocer porque ellos piensan que enriquecerse viene aparejado a su labor como delegado o como funcionario de alguna alcaldía. Pero pues, también, como bien lo dice Manuel, ¿no? El paradigma ha cambiado mucho. Ahora ya es mal. Fíjate, por primera vez que esa es otra de las cosas que estamos aprendiendo en México, porque se denunció la corrupción durante un chingo de años, pero no, pero pues no había efectos. O sea, hablamos de que la corrupción no era un delito grave, tuvieron que cambiar el Código Penal, ¿no? Para que fuera grave, porque antes tú te robabas 100 millones de pesos, agarrabas un bufete de abogado de 10 millones de pesos y te quedas con 90. Después de 3 años le metías amparo, después de 3 años no te podían perseguir porque no era delito grave y ya te ibas con tu lana. O sea, pues hay que recordar que quienes tienen castillos en Francia, quienes tienen departamentos en la Quinta Avenida de Nueva York, quienes son los dueños de Punta Diamante, quienes tienen casas en Valle de Bravo, o sea, quienes operan redes, quien por ejemplo, un ex líder del PRI que tiene 300 juegos de placas de taxi, o sea, eso es un botón de muestra más lo que no sabemos, ¿no? 48,000 millones de pesos en paraísos fiscales, que era la vida con la que soñaban todos los políticos mexicanos hasta 2018, ya es terrible, ¿no? Esta cruda del presupuesto que les está dando ahora y que pues por todos los medios tratan de recuperar algo, el paraíso perdido del presupuesto, pero ya no va a suceder. Entonces, lo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México está bien, porque uno se entera, cuando yo he estado en la Ciudad de México, uno se entera de primera mano de todos, de estos testimonios de que las cosas están avanzando y para bien, de que tenemos por fin un gobierno honesto, de que decían Martí Batres es un perro de presa cuando se trata de defender el presupuesto, ¿no? Y lo ha hecho muy bien. Entonces, pues simplemente hay que darle un reconocimiento al gobierno de la Ciudad de México por actuar con honestidad y ser parejo, ¿no, mi querido Vicente? Así es. Oye, voy a aprovechar para pedirte, mi querido Sensei, que cerremos invitando a la gente a tus trincheras. Muy bien, pues ya saben, @Ramiro Atondo, @Charo Ilustrado, estamos por llegar a los 11,000 seguidores en mi cuenta alterna de @Charo Ilustrado, les agradezco mucho. Ya saben, los que quieran libros, pues ahí nomás mándame mensaje por directo por Twitter o escríbanme a ramiro.atondo @gmail.com y pues ahí nos vemos, nos vemos en la tarde con el Marcelino Pan y Vino. Muy bien, pues estamos al pendiente, Sensei. Manuel, también cerremos invitando a la gente a tus trincheras, tanto en video como textos que estás subiendo continuamente. Sí, pues muchas gracias. Ahí estamos en Manuel H. Borbolla en Twitter, para quien le quiera echar un ojo al seguimiento pues en tiempo real que vamos dándole a varios temas. Y estamos también en Manuel Hernández Borbolla en YouTube y en Facebook, también para complementar algunos de los temas que nos traen vueltos locos de la velocidad a la que salen temas y no nos damos abasto, pero ahí hacemos lo que vamos pudiendo. Entonces, muchísimas gracias a todos. Un abrazo para Vicente, Ramiro y para toda la audiencia de Sin Censura. Gracias, Manuel. Gracias, Ramiro. Estamos al pendiente. Nos vemos pronto. Buenas tardes. Y bueno, cuando estaba leyendo la nota del globo del que alertaron en el